Los andaluces somos líderes en poner el alma en todo, en sacar una sonrisa, en dar siempre la bienvenida. Somos líderes en el arte de sentir, en echarle coraje al día a día, en exigirnos cada vez más. Somos líderes en entendernos, en amarnos, en escuchar a los demás. Tenemos mucho que celebrar. 28 de febrero, Día de Andalucía. Continuamos juntos aquí en esta que es tu radio, Radio Sol Los Barrios, 107.5 de la FM, emitiendo también por internet para llegar a todo el mundo. www.retuvesol.es, noticias, información, fotos, vídeos, programas para escuchar y descargar y mucho más. También ahora mismo estamos en vivo y en directo a través de Facebook, para que puedas interactuar, preguntar, comentar, y como cada viernes, siempre que lo permita también la agenda de aquí nuestro compañero, y cada 2 viernes, cada 15 días, aquí comienza Panorama Comarcal, como no, con Carlos Gómez de Avellaneda Sabio. ¿Qué tal, Carlos? Contentísimo de estar aquí y, como siempre, contentísimo de tener un pretexto para venir a los barrios, la verdad. En primer lugar, en nombre de la asociación que represento, la Asociación Cultural La Trocha, os expresamos nuestras gracias por el espacio que nos concedéis. Y hoy tengo la alegría de presentar a un invitado excepcional. Bueno, hemos traído personas excepcionales, pero este caso es algo especial. Presento aquí a alguien muy conocido, tanto en los barrios como en la comarca, que es a don Pablo García Sánchez, que es concejal de Turismo y Cultura y más cosas en los barrios y vicepresidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. Todo esto suena muy fuerte, pero aquí tenemos a una persona de lo más accesible y de lo más, como diría yo, fluida en su trato. Nos va a hablar en esta ocasión no de temas de administración, ni de política, ni de nada, sino de una faceta que él cultiva y que es algo verdaderamente interesante e insólito. Quería decir, lo que es el lema de esta serie, que en Panorama Comarcal nos gusta, nuestro objetivo es hacer comarca, pero no contra nadie, sino a favor de todo el mundo. ¿Cómo? Potenciando todos los valores que tiene la comarca. La comarca tiene una potencialidad impresionante, no solo en su medio ambiente, en sus facetas económicas, sino en sus facetas humanas. Hay especialistas de muchas cosas, interesantísimos, y tenemos en la historia de los barrios y en la historia de la comarca, tenemos algunos temas que son verdaderamente desconocidos. Digamos que cada día es una sorpresa. Hoy don Pablo nos va a hablar de un aspecto del territorio de los barrios en el marco de la bahía que es bastante desconocido,
que se va perdiendo su memoria poco a poco, salvo naturalmente los habitantes de la población de Palmones, y que es desconocido para el resto de la comarca. Y se trata de las salinas que había en Palmones, que además tienen una particularidad de tipo geológico, de tipo geomorfológico, que es sencillamente apasionante y que abre el campo a la especulación sobre un montón de hipótesis de tipo arqueológico. Pues, don Pablo, cuando quiera. Bueno, perdona, yo tengo que decir que me dice, Carlos conoce a Pablo, digo, no, que va, a Pablo lo conocemos y es verdad que le están cargando de títulos, ¿no? Y como siempre les digo, si cobrarais por cada uno que os dicen, pues no estarían aquí ya, estarían fuera. Pero el caso es que ha venido por muchos otros motivos, también por su partido, el Partido Popular, pero en este caso, opinión mía, me encanta que venga a hablar de las salinas que tú tantas veces has nombrado, Carlos, y que mucha gente no sabe lo que significó, no solo para Palmones y los barrios, sino para toda la comarca y aquella industria de salazón y todo que había, esas salinas que existían aquí en Palmones. Y bueno, ya he visto un mapa que trae por aquí, vamos, que Pablo viene bien preparado para hablarnos de esto. Así que Pablo, bienvenido otra vez aquí Muchas a la gracias, radio. Merchi, gracias Carlos. Pero vamos, aquí la eminencia es él, no soy yo. ¿Eminencia? Yo soy político. A mí me traen por la barba, ¿eh? Ya. Y da la casualidad de que, bueno, he gestionado la delegación de turismo aquí en los barrios en 2 ocasiones y ahora aprovechando, ¿no?, la vicepresidencia de Cultura, en la cual Carlos es el que dirige la sección segunda del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños, pues se da esa confluencia con que mi familia, mi madre, mis tíos y mi abuelo y mi bisabuelo pues fueron los últimos explotadores de estas salinas de las que vamos a hablar hoy, ¿no? Al final, pues, como decía, bueno, no son muchos títulos, pero yo al final soy Pablo, el salinero, o el niño de Micaela, la del salinero, ¿no? Ese soy yo. Y bueno, aprovechando eso, pues, y que hemos trabajado desde las diferentes delegaciones, pues parte de la historia de los barrios, en este caso la de la salina, pues venimos a echar un ratito y a comentar un poquito qué fueron esas salinas y a lo largo de esa historia, ¿no? ¿Verdad? Hombre, yo creo que todo el mundo queremos saber sobre todo lo que nos interesamos de la historia más de nuestros rinconcitos, como yo digo, y a Palmones, que lo conocemos sobre todo por esa ruta gastronómica, ¿no? Yo siempre lo digo por su playa, un rincón tan coqueto, para mí es un rinconcito, una maravilla, saber que allí hay mucha historia y que la desconocemos, el que nos la cuente, yo creo que nos interesa a todos. Fíjate la parte gastronómica, ¿no? Ya que han nombrado la gastronomía, ¿no? Que ahora Palmones es centro gastronómico del campo de Gibraltar, pero ya tenía que ver y era importante la gastronomía mundial en aquellos tiempos, hace 2000 años, porque desde las salinas de Palmones salía la sal para hacer el garum, tanto en Cartella como en Baelo Claudia, ¿no? Aunque en Baelo Claudia también había salinas en Tarifas, pero también se destinaba sal de Palmones hace 2000 años para hacer ese garum, que era la salsa por excelencia del imperio romano, ¿no? Y posteriormente, cuando en el reinado de Isabel II, pues hizo un decreto donde en sus banquetes solamente se utilizaba la sal de Palmones, ¿no? Entonces ya la relación con la gastronomía viene ya de antaño, no ahora en la época moderna con esa multitud de bares y establecimientos que nos alimentan también en el pueblo. Aquí todo nada más que tiene que vernos la cara a Carlos y a mí, decir, señores, que hace 2000 años Palmones era un lugar importante, no solo en la comarca, sino también en el mundo. Claro, que imaginaros. Los salazones que ha comentado antes, ¿no? Evidentemente, ¿no? Cuando las almadraba, ¿no? Y toda esa sal que la gestionaba el Estado. La producción de sal, ¿no? Para las almadrabas, pues en esa época eran salazones, principalmente el atún, pero también hay datos de recetas de curación de carne, ¿no? Lo que hoy serían, ¿no? Un jamón, ¿no? Serrano, por ejemplo, ¿no? Se utilizaba para muchos tipos de curaciones, ¿no? La sal, ¿no? En aquella época. Entonces, a lo largo de la historia siempre ha tenido
ese valor y esa utilidad en lo que es la restauración. Bueno, y muchos se preguntarán, bueno, ¿y dónde estaban? ¿O están esas salinas de Palmones, no? Pues las salinas de Palmones, si nos fijamos, Palmones, el Parque Natural, las marismas de Palmones ahora mismo actualmente, pues todo lo que es el polígono 1, el polígono 2 y el polígono 3, lo que es entre el río Palmones y el río Guadarranque, toda esa zona era zona de marismas, igual que el paraje natural. Palmones se quedaba como una pequeña isla cuando había crecidas de la marea o del río o la lluvia. Se quedaba aislado, y toda esa zona de los polígonos que eran marismas, pues ahí estaban establecidas las salinas. En la última explotación de mi familia, bueno, el agua de llenado de la salina, de las naves, los tajos, se llenaban por el río Guadarranque y se vaciaban por el río Palmones. Es que me comenta, aquí estamos bien, disculpadme, y Pablo también tiene un resfriado, bueno, y aquí está, que va a poner las imágenes que tiene del mapa de las salinas aquí para que más o menos la gente se haga una idea. Y yo como anécdota tengo que decir que cuando ha dicho isla, a mí la isla de Palmones, que cuando éramos pequeños y veníamos aquí a la playa de Palmones desde Algeciras, pues cuando estaba la marea baja y nos poníamos a coger coquina, pero y había una isla allí en medio donde cogíamos unas coquinas de estas buenas. Claro, cuando subía la marea nos quedábamos en la isla y tenían que venir a buscarnos porque ya no podíamos pasar, pero nos llevábamos cubos y cubos de coquina. Lástima que ahora no podamos coger nada, ni coquina, ni almeja, ni erizo, a 15 euros el kilo de erizo. Esto no puede ser. También nos tenéis que dejar que cojamos coquina y erizo. Dime, también Carlos. Se cogían navajas. Sí, también. Y había una cosa, un sistema muy gracioso, que era como peinar con los pies la arena, clavando los pies en la arena, se hacían como si fueran palas, y era lo justo para remover, y el agua dejaba al descubierto las almejas o las coquinas, y las navajas también. Qué bueno todo aquello, qué tiempos aquello. De todas formas, ahora no cojáis almejas ni coquinas ni cosas de estas, porque ya sabes que no nos dejan. Hay algunas zonas determinadas, pequeñitas, para coger erizo y todo en su momento, pero no es como antes, que nos íbamos a coger cubos y cubos, ¿no? Y yo tengo muy buenos recuerdos de mi niñez ahí en esa playa de Palmones, que sigue siendo tan bonita porque divisas toda la bahía, ¿no? Y bueno, que nos volvemos a la salina y a la historia, que es para lo que estamos aquí, más o menos hacer una idea de dónde podían estar esas salinas, y muchos también estarán ahí, no sé, podéis preguntar a través de Facebook, ¿qué ha pasado con esas salinas? ¿Ya no existen? ¿Queda algo? No, ya no queda nada. Claro. Se ve a vista aérea todavía en el polígono 3 queda algún espacio que se ve desde el aire. Algún tramo, unas parcelas que están vacías, se ve algún tramo de lo que eran los antiguos serpentines por donde se trasladaba el agua, se iban concentrando la sal, pero ya no queda absolutamente nada. Como ya digo, los cristalizadores estaban por donde está la carretera de acceso a Acerino, que eso fue lo que ya cortó la producción, ¿no? Esa carretera de acceso cuando se empezó a construir Acerino. Y todos los serpentines y los tajos, los serpentines que dirigían el agua y concentraban hacia los tajos y las naves, pues estaban desde el río Guadarranque hasta la zona del polígono 1, que es donde estaban los cristalizadores. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos lo que es Palmones, lo que yo comentaba antes, ¿no? Se quedaba como una isla cuando subía el nivel del mar. Tenemos las marismas enfrente del pueblo y toda la otra parte que era zona inundable. Se ve como desde el río Guadarranque hay como un pequeño cachón, que se llaman aquí, los cachones, que es lo que metía el agua en esa zona y en lo que era la salina. Pero ahí esa foto o ese plano es antiguo y no delimita la salina. Las salinas estaban ahí, pero ahí no están dibujadas. Es ahí solamente pone lo que es la zona inundable. Que yo quería hablar, ¿puedes poner otra vez el plano? Que es que esto viene de muy antiguo, que es muy interesante lo que es la paleogeografía o la paleogeomorfología de la bahía, porque en un principio lo que vemos como isla de Palmones era mar, o sea, era un fragmento de la bahía, un entrante de la bahía,
que luego se fue formando por la cuestión del depósito de arenas, tanto de las corrientes como por los aportes de los dos ríos. Se fue formando primero una barra y luego una isla, y luego se fue... Pero podemos decir que la costa primitiva está donde está el ferrocarril ahora, Correcto. en la zona sólida. Y también una cosa mucho más reciente, y es que cuando a principios de los años 60 coincidían las mareas con las crecidas de los ríos, a veces había que rescatar a la población de Palmones. Tenían que ir camiones militares guiándose por los postes que había al lado de la carretera y rescatar a las criaturas como podían. Eran circunstancias muy especiales. Luego ya la regulación de los ríos por medio de los pantanos ya impidió bastante esto. Y luego lo que ha dicho Pablo, el plan de desarrollo. Por cierto, quería decir que cuando se empezó a redactar el plan de desarrollo todavía se especulaba con poner las salinas en marcha. Pero se decía que ante la cercanía de las salinas famosas de San Fernando, lo que te iba a decir, no compensaba. Pero todavía daba coletazos la industria salinera. Y que es, bueno, tenemos la historia de la comarca allí. Y que en la actualidad la isla, que luego ya se quedó unida al desaparecer la zona, el humedales, donde estaban las salinas, es para mí, bajo mi modesta opinión, el punto de más importancia económica de la comarca, desde el punto de vista lúdico y comercial, sin menoscabo de la industria que está establecida allí y del polígono industrial. Y es el centro de la comarca y donde muy acertadamente se instaló primero Carrefour, cuando se llamaba Continente, luego los multicines y al final el símbolo icónico de esa zona, de esa prácticamente ciudad, es la Torre de Hércules, ¿se llama así? Las Torres de Hércules, que son el icono, lo que podía ser la City, al estilo de Manhattan, salvando las distancias y las escalas en nuestra comarca. Y no quiero quitar protagonismo a nuestro invitado, que es quien sabe de verdad. No, que va. Ana, aquí os he preguntado, bueno, que esta historia sí que nos apetece conocerla y escucharla. Además, tengo que decir que Carlos es un apasionado de los barrios y él siempre que tiene ocasión se viene y bueno, el miércoles lo pasamos muy bien y de verdad que sabe muchísimo de la historia de aquí de nuestro municipio, porque los barrios, ya sabéis, siempre tengo que estar diciendo que vale, que estamos aquí ahora mismo en el núcleo, pero que están Palmones, Guadacorte, Cortijillo, Puente Romano, que es un municipio muy grande y muy disperso, ¿no? Pero aquí nos centramos en Palmones hoy, con esas salinas y también con el desarrollo que ha tenido desde entonces, ¿no? Porque, y más que va a tener Pablo, que de eso nos hablará ya después de lo que le va a llegar a Palmones, que es algo muy importante, ¿eh? De momento estamos en las salinas y he visto una foto de cómo trabajaban entonces ahí echando la sal en esos aparatos. Sí. Y aquí los trabajadores con los críos, estas fotos dan hasta nostalgia, ¿no? Y eso que no son de la familia ni nada, aquí los tenemos. Sí, en esa foto está mi abuelo. Ah, tu abuelo. Sí. Mi abuelo, alguna tía mía, mi madre, no sé. Mi abuelo. ¿Era un trabajo duro, Pablo? Es un trabajo muy duro. Yo he trabajado en las salinas, las que tenemos ahora en Chiclana y San Fernando. He trabajado como operario, no como propietario. Y es un trabajo muy duro porque es la dureza de la agricultura y del mar juntos. Qué bueno. ¿No? Es un trabajo de labrado, pero dentro de un agua con una concentración de sal bestial y con el daño que te hace el sol al trabajar, ¿no? Con ese reflejo blanco tan fuerte, tan grande. Entonces es un trabajo muy duro. Ahora están ya las salinas, las grandes salineras, ¿no? Salineras de España, andaluces, y eso están muy industrializados. Pero las que son artesanas como la nuestra, pues sigue siendo un trabajo
bastante importante. Claro, la gente se piensa que deja el agua del mar, se evapora, se queda la sal y se recoge. Claro. Y ya está, mira qué cómodo. Esa es la base. Y aquí, claro, pero aquí esto, bueno, ahora ya está la industria y tal, pero la artesanía, que es la que queremos seguir conservando en muchos sitios, pues es un trabajo duro. Esto no se limita a eso, ¿verdad, Pablo? Supongo que la sal también habrá que limpiarla, que refinarla, algo. No vas a cogerla y la vas a meter en paquete y la vas a poner a la venta. La sal industrial, la de las salineras grandes, como se hace con máquinas, tienen que limpiarlas porque arrastran mucha tierra, mucho barro. Las salinas artesanas como la nuestra no. Tal como sale del agua, va al recipiente. Pues a la que nos conviene. Es súper natural. Y bueno, sí es cierto que ahí has visto en una de las fotos cómo se estaba moliendo, ¿no? Porque la que sale natural es un grano muy gordo. Sí. Es un grano muy gordo. Entonces ahí lo que hace es, se le da los diferentes tamaños, ¿no? Calibres de gordura según para qué se vaya a utilizar, si para alimentación o es para otro tipo de trabajo, ¿no? La sal, ¿no? O sea, no solamente se utiliza en alimentación o para conservar como se hacía antiguamente, sino que ahora tiene ya muchos usos, ¿no? Desde, bueno, ahora está muy de moda, ¿no? En los descalcificadores para las piscinas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O en la parte industrial también se utiliza mucho en química y en metalurgia también se utiliza la sal, no solamente lo que es la parte gastronómica. Lo que estamos aprendiendo, Carlos, aquí con Ya estos lo creo programas, que con sí. la gente que viene, porque lo de las salinas, yo lo conocí por Carlos, que lo nombró, y yo dije, la salina de Palmones, digo, me parece que hace tiempo escuché que había habido una salina en Palmones, pero es que no es solo la salina, sino la importancia de Palmones, de este rinconcito en referencia a la comarca, a la provincia y al mundo, ¿no? Y es algo que debemos conservar y que no se puede olvidar y que mucha gente no conoce ni siquiera de aquí de los barrios. Entonces, por eso hoy queríamos hacer hincapié pues, en esta parte de la historia de Palmones y de nuestro municipio. Y Carlos seguro que tiene mil cosas que preguntar. De Palmones y de básicamente de la provincia, Claro. de la provincia y de la comarca. Palmones es donde estaban ubicadas las salinas, pero como hemos comentado antes, desde hace 2000 años surtían de sal tanto a Baelo Claudia como a Cartella. Entonces era a nivel económico, era el pulmón económico de la bahía y de la comarca, era este, ¿no? Este circulito, ¿no? entre las ciudades romanas y lo que era la producción de sal que surtía a esas ciudades. Pero posteriormente, a lo largo de la historia, cada vez que estaba en funcionamiento, siempre ha tenido algo que ver con la economía o de la corona o del reinado de aquel momento, ¿no? Y era en la corona de Castilla, con Fernando IV, que se creó una junta de Salinas de Algeciras. La Salina estaba en Palmones, pero el nombre de la junta era Junta de Salinas de Algeciras, lo controlaba la corona y controlaba lo que era el comercio y la venta, ¿no? de la sal, ¿no? Por el valor que tenía en aquellos tiempos, y se creó como una especie de estanco de la sal, lo que es ahora el tabaco, o la Lotería Nacional, pues algo parecido. Qué bueno. Algo parecido con la sal, ¿no? Eso fue durante el reinado de Fernando IV de Castilla, y posteriormente ya con la reina Isabel II, pues también tuvo mucha fuerza. Y en la última etapa en la que entra parte de mi familia es cuando ya se desvincula del Estado, ¿no? Porque no recuerdo el año, pero 1800 y algo ya la nación pues ya liberaliza las salinas, no solamente estas, sino todas, ¿no? Liberaliza lo que eran las salinas. Y ahí Marqués de Lario, cuando entra en Guadacorte, Marqués de Lario, y posteriormente, porque él venía de Gibraltar, y ahí sí tenía el tema de la almadraba, ¿no? Y los salazones. Y posteriormente Marqués de Bute, el Marqués de Bute es el que compra la salina y el que contrata, en este caso, a mi tatarabuelo para ponerla en funcionamiento, porque en aquella época estaban abandonadas, ya estaban cerradas, abandonadas, sin producción,
y contrata al marqués de Bute, contrata a mi tatarabuelo, que era maestro salinero de San Fernando, se lo trae para acá para arrancarlas otra vez. Y pues, 1800 y algo, casi 1900, siglo XIX, hasta 1970, que es cuando, aproximadamente, que es cuando cortan el cristalizador, que es cuando deja de funcionar. Una pregunta te iba a hacer. Hemos hablado de gastronomía. ¿Hacíais despesque en vuestras salinas, como en San Fernando? En las de aquí de Palmones, la verdad que lo tendría que preguntar a mi tío. A mi tío, que a lo mejor sí él puede saber algo más, aunque era niño también, pero podría explícanos preguntarlo. el despesque. ¿En qué consiste? ¿Y por qué Nosotros yo lo he vivido en la nuestra de allí, de Chiclana, y eso sí lo hacemos, pero en las de aquí no lo he oído nunca en la casa. No lo he oído que hicieran un estero y un despesque. Porque allí el despesque nosotros le decimos el estero. ¿No? Pescado de estero, aquello del estero, vamos al estero. Bueno, ¿y qué es? Porque aquí los que no sabemos de estos temas... Despesque del estero. Es que no, lo suyo sería verlo en imagen para que lo comprendierais un poquito y más. lo ¿no? tenemos aquí, nos ha facilitado alguna... Sí, pero no la que yo quiero que veáis para este tema, ¿no? Digo las actuales, ¿no? Lo que es la salina actual nuestra. La salina actual nuestra, o todas las salinas, ¿no? Al final, como he comentado, es un sistema que desde el agua del mar o del río se va canalizando por serpentines cada vez más pequeños, por un sistema de compuertas, cogiendo las mareas altas, va llenando la salina de agua, conforme se va evaporando, pues va siguiendo metiéndole agua con las mareas altas, y después, cuando ya no es necesario, se vacian, ¿no? La que te sobra, la que no está en las naves, ¿no? Ese sistema de serpentines, de pozos, de huecos, hay mucha vida en ella, ¿no? Tanto de pequeños microorganismos hasta especies de pescado, pues, muy importantes en nuestra gastronomía, como son el lenguado, la dorada o la lubina, entre otras especies, ¿no? Pues comercialmente estas tres son las que ahora están de moda, y bueno, Ángel León pues lleva varios años ya promocionando con el despesque ahí en las salinas de Puerto Santa María, y consiste en eso, ¿no? Una vez al año, todos esos peces que entran siendo crías pequeños con la apertura de las compuertas, pues se van criando y creciendo a lo largo del año dentro de los canales y los serpentines de la salina, porque una vez que ya son grandes ya no pueden salir, y además viven allí durante todo el año porque tienen mucha alimentación. Hay un nivel de cangrejos, de camarones, muy grande, ¿no? De almejas, de crustáceos gigantesco, y que hace que crezcan muy rápido, que tengan unas propiedades, unas características especiales. El pescado de estero, en este caso, es un pescado un poco más grasiento que el que está en mar abierto, básicamente por el exceso de alimentación y la falta de ejercicio. Entonces son pescados gordos, digamos, ¿no? Digamos, con unos nutrientes muy positivos, muy buenos. Para que os hagáis una idea, una lubina de estero de la salina nuestra, o cualquier salina de ahí de San Fernando o Chiclana, en una sartén, coges el filete, lo pones en la sartén sin aceite y sin nada, y la propia lubina deja caer la grasa que tiene, y con esa misma grasa se puede cocinar. No hace falta echarle ni una gota de aceite. Hay que ver hasta ahora. Hay que ver habla de lubina, de lenguado, con lo bueno que está, mira. Eso es así. Entonces se hace una vez al año el despesque, y se vacía. Eso básicamente es la poza, la poza matriz, la grande, que es donde confluyen al final todos los canales, y donde está la compuerta grande para vaciarla toda. Pues se extienden unas redes, y poco a poco, pues, se abren las compuertas con marea baja y se va vaciando. Entonces todos los canales se van vaciando y van confluyendo en esa poza, por lo cual todos los pescados terminan en esa poza. Cuando ya está vacía, pues es como una especie de almadraba, pero seca, fuera del agua. Todos los pescados en esa red. O sea, que una especie de piscifactoría. Sí, una piscifactoría natural. Claro. Natural. Y luego sabor también, al tener esa alimentación, será magnífico. Diferente, un poco más fuerte, porque
tienen mucha alimentación sobre todo y también están criados en barro, ¿no? Porque las salinas al final son de cieno, de barro, tiene un sabor potente a pescado, pero es muy rico. Bueno, mira, yo cuando viene alguien y busco información, me entero de cosas que bueno, jamás había escuchado. Por ejemplo, bueno, muchos no saben que aquí tuvimos la famosa batalla del río Palmones, de eso nos habla Carlos, porque yo profana en el tema, pero con Yusuf primero. Algo muy importante fue la incorporación del estrecho de Gibraltar a la corona de Castilla. ¿Por qué? Porque gracias a los duques de Medina Sidonia sostuvieron una importante industria de almadraba de atunes en aguas del estrecho. Esto a que llevó a un resurgimiento de las salinas de Palmones, ¿no? Para abastecer no solo a Palmones, como decía Pablo, sino a todos los alrededores. Esto también hizo que se instalaran, y aquí nos quedamos ya, astilleros para reparar y carenar naves, aprovechando la riqueza forestal que tenemos en la zona. Y después algo que me ha llamado la atención es que trajeron, gente de Sanlúcar y Jerez para luchar contra la piratería turca, y contra esto también pues se hicieron construir muchas torres vigías, que todavía tenemos algunas que conocemos. Bueno, pues yo creo que esto nos coge a todos un poco de la gran historia que tenemos aquí y que a veces es la gran desconocida. Sí, antes comentábamos, Carlos y yo, el origen del nombre de Palmones, ¿no? Y viene, como bien dice, estamos hablando sobre el arreglo de las barcazas del asedio a Gibraltar, del tercer asedio a Gibraltar, pero como bien dices tú, antes de eso, la casa de Medina Sidonia, que volvió a poner en marcha y a explotar también antes de eso, los astilleros de Palmones y las salinas para la explotación de las almadrabas que le había otorgado la corona de Castilla. A raíz de ahí, esos astilleros son los que después se utilizaron para las barcazas del asedio, que previamente se utilizaban para arreglar los barcos que se dedicaban a la almadraba. Y el hecho de palmear los cascos de esos barcos con el palmito, con las palmas que se producían en las marismas, de ahí vienen de los palmeros el nombre de Palmones, ¿no? Que eran estas personas de Jerez y del puerto y también de San Fernando. También venía gente de la bahía de Cádiz a arreglar esos barcos, y de ahí viene el origen del nombre de Palmones. Por lo menos es la información más verídica que tengo. Pero es lo que más se aproxima, porque es que si no, no hay otra explicación. Y los palmones eran el nombre, el apodo que le daban a estos trabajadores que palmeaban los cascos de los barcos, que era más que nada pues reparar esos cascos. Y a ese puesto de trabajo, a ese trabajador que reparaba esos cascos, eran los palmones. Interesantísimo. Yo vengo aquí a aprender, esa es la verdad, ¿eh? Quería decir que ¿por qué se hacía en Palmones? Pues muy sencillo. La barra permitía pasar embarcaciones, pero la ribera de Palmones estaba protegida de él, era como un lago interior, que lo sigue siendo. Sí. Entonces era perfecto para, sin oleaje ninguno, poder sacar barcos a tierra sin el problema de las olas, los levantes y todo eso, y luego poderlos botar. Y ahora, esa característica de rada, pues se ha continuado hasta ahora. Y también quería hacer una observación de que el humedal, la zona pantanosa, vamos a llamar la zona protegida de Palmones, es un ejemplo de cómo debían ser las desembocaduras de algunos ríos. Por ejemplo, el pequeño río de la Miel formaba en Algeciras, en su desembocadura, una zona parecidísima a la de Palmones, solamente que a escala más reducida, y ocupando todo lo que se llamó después Barrio de la Caridad, que es donde está el mercado, la marina, el antiguo gobierno militar, la calle Tarifa y todo eso. Eso eran pantanos e islas, y luego se fue colmatando todo y fue desapareciendo. Pero es muy curioso que eso se reprodujo de forma natural en un solar. Cuando se iba a hacer, mejor dicho, en la esquina de la marina, un hospital
pues no se hizo el proyecto, se quedó sin edificar. Y entonces en ese solar se reprodujo exactamente lo que hubiera sido un sector de aquella marisma. Incluso tenemos fotos. Total, que era algo tan insalubre que lo acabaron rellenando y eliminando. Y se formó, pues, las aves traerían semillas, etcétera, 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 y se creó una vegetación y en miniatura una reconstrucción natural de lo que tenía que haber sido hace siglos. Por eso es muy importante las marismas de Palmones como ejemplo, como laboratorio de lo que han podido ser algunas desembocaduras ya desaparecidas. Aparte de que también Palmones era un punto de salida, por ejemplo, del carbón. El carbón de las sierras se bajaba, en fin, por los medios que fuera, y se embarcaba en pequeños barcos en dirección a Cádiz y el resto de la provincia. Y me imagino que también el corcho también se entraba en Palmones, la Marina de Guerra, para hacer aguadar importantísimo, hasta que se vio que había otros puntos que eran más fáciles porque no había que remontar la barra, que las barras de los ríos, sobre todo antes de que existieran los sistemas de dragados, eran importantísimas porque condicionaban todo. Por ejemplo, Sevilla perdió la hegemonía del comercio de Indias por la barra del Guadalquivir, y los barcos cada vez tenían más calado, por lo tanto fueron a Cádiz en vez de a Sevilla. En la historia humana influye muchísimo los factores naturales. En las salinas de Palmones, esa circunstancia de un brazo de mar entre dos ríos, etcétera, 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 propició la industria salinera, que no se podía haber hecho en otro lugar que no hubiera tenido esas características. Y luego la existencia de una llanura magnífica ha propiciado el aprovechamiento actual de esa zona. O sea, todo, en fin, va en función de los medios que la naturaleza proporciona. Sí, para que la gente que conoce Palmones ahora mismo, ¿no?, y conoce la zona, para que se hagan una idea de dónde estaba este puerto, era donde, bueno, Juan Luis el otro día, que también fue uno de los reconocidos, ¿no?, la empresa Meisa, pues a esa altura del río, ahí es donde estaba el atraque, el puerto para cargar los barcos de sal y también, como muy bien dice Carlos, de carbón que venía de la sierra, de aquí del Parque Natural, pues se cargaba allí a esa altura, un poco a 50 metros de mi casa, de la casa mía, pues allí en aquella zona, justo antes de, ahí vemos, donde justo en la curva del río hay dos salientes. Uno es el Cachón de Guadacorte, sí, y otro pequeñito que es el canal por donde salía el agua de la salina. Pues justo ahí, un poquito más abajo, entre ese trocito de la curva y las primeras viviendas, las casas de Palmones, ahí estaba el embarcadero donde se cargaba de sal estos barcos, que ahora mismo es donde está Meisa. Sí. Y vemos ahí lo defendido que estaba esa zona de lo que es la acción de los temporales. Sí. Ahí se ve perfectamente como en el centro de la bahía pues está esa isla, esa acumulación de arena que es hoy día Palmones. En aquella época las salinas, pues la parte de la salina es la parte inundable, y vemos como hasta lo que es la industrialización, que es lo que compró Acerinox, que era la parte tierra, eran los huertos y las huertas que tenían Palmones, que databan también, no recuerdo del año, ¿no?, pero la primera división que se hizo a las familias de Palmones creo que fueron 18 familias las que se le repartieron por nombre y apellido esas parcelas, ¿no?, para poder trabajar la tierra. No lo recuerdo, no sé si lo tengo apuntado por ahí, pero eso es interesantísimo. Sí. Pero interesantísimo. Vosotros imaginaros que Palmones hubiese quedado como una isla,
pues yo creo que sería de una categoría turística, vamos, que ni Mallorca, ¿eh? Porque ya lo vamos consiguiendo. Bueno, hubiese sido protegido y no estaríamos ahí ahora mismo. Yo te quería preguntar, puesto que estamos hablando, Las Salinas y Palmones están indisolublemente unidas en su historia, pues que te quería preguntar un tema que me interesa a mí mucho, que es la cuestión de las casas. Porque el urbanismo, el trazado urbano, sería muy sencillo. Me imagino que paralelo al río, algo parecido a lo que fue luego la Atunara, en la línea paralela a la costa. Sí. Pero las casas en sí, pienso que tenían que ser en origen lo que se llamaban chozas. Sí, chozas. Que tenemos ahí imágenes de lo que son las últimas chozas. Techos con materiales con perecederos de allí. Con brezo de por allí, sí, de caña. Eso es, están perdidas prácticamente. ¿Queda alguna en Palmones? No queda nada. No queda ninguna. Pero solamente tenemos fotografías. Sí, tenemos documentadas fotografías de varias de ellas, porque originariamente la única vivienda que hay de más de 100 años, pues la de mi familia y la iglesia y poco más. El resto era todo choza. Claro. Y todos los caminos eran arena, porque como hemos comentado antes era el núcleo, ¿no? Donde se ubicaba todo lo que eran las de trabajo de la salina, las viviendas que se trabajaban en la salina, los huertos, y ya el resto, y en los mapas viene documentado, viene como las arenas, ¿sabes? A ver, yo he encontrado algún dato por aquí. Arenas. Dice que la riada de 1921 pues hizo desaparecer bajo su agua casas, chozas y personas. Se sabe que antes de dicha riada había en Palmones 4 posadas, 5 patios de corcho y carbón, sí. 9 bares, 2 salones de juego, una barca de pasaje, una cantina y una iglesia. Barca de pasaje era el puesto de carabineros donde tú decías antes que cogías las coquinas. Era la barca de pasaje que había desde Algeciras a Palmones, que era el camino Algeciras-San Roque. Y había después otros 2 en el río Guadarranque. Uno abajo, el de Guadarranque, y otro un poquito más arriba, que es el pasaje de Fresnillo. Pero perdona, pero que mira, primero de siglo, y ya tenía sus 9 bares y 2 salones de juego. No está mal. Pero antes de eso, antes de esa riada, bueno, la organización era la que estábamos comentando nosotros. Eso vino a posteriori. Pero sí es cierto que la ubicación esta actual, antes de la riada, todo viene propiciado, ya la moderna de lo que es Palmones, viene propiciada por el asedio de Gibraltar. Ahí es donde se transformó la comarca entera. Sí, ¿no? Los barrios San Roque y en este caso también Palmones, pues por el trabajo que tuvo de astilleros bélicos y también por toda esa gente que estaba antes, que era de Salinas, Huertos y Almadraba, pues se les sumó toda esa gente que vino a participar en los asedios, a trabajar en los astilleros bélicos, y después todos los que venían de Gibraltar o los que venían huyendo, o sea, eso es lo que dio pie a la actual conformación de Palmones en el margen izquierdo del río, y donde en esa época fue cuando también se repartieron los huertos. Que habrá documentación más tarde, sobre el 1800. Pues yo quería decir, en plan anecdótico, que yo de más joven, cuando era un poquito más joven, pero un poquito no nada mucho, más, un poquito. He usado la barca de Palmones. Llegabas, dabas una voz y venía rápidamente el barquero, le dabas una pequeña cantidad, y también la de Guadarranque, que además era una cosa muy seria, porque al no haber puentes, constantemente en los archivos de las poblaciones de la comarca, las personas a las que se les adjudica la barca, etcétera, y la cantidad de pasos en barca que había por todos los ríos de cierta importancia. Y tengo que hablar despacio con Pablo, porque al haber 2 pasos de barca en en Guadarranque, uno de ellos puede que sea el de vehículos, que ese lo llegaron a usar mis padres, y ese creo que tener alguna foto, que tenía además un sistema muy curioso de cuerda que iban tirando, sí, y demás, y que en muchos sitios te encuentras el topónimo, la barca, que eso a lo mejor en la parte alta del río Guadiaro, y es que había una barca, que pasaba por allí. El problema del paso de los ríos
es muy importante y nos podemos llevar muchas sorpresas. Hay muchas cosas de las que hablar en este sentido. Y otra cosa que también que no se nos puede quedar en el tintero es la torre de Entre Ríos. Pero claro, si había un núcleo de población, había unos intereses comerciales, pues había que tener una mínima protección, aunque esta protección consistiera solamente en dar la alarma de que llegaban los malos, ¿eh? Esa torre de Entre Ríos, que es de una construcción muy arcaica, que eso nos lo diría el mejor especialista en torres que hay en la comarca, que es nuestro amigo Ángel Sáez, no le corresponde el sistema a la época en que se hace. Y esa torre formaba parte de un sistema que estaban a la vista unas torres de otras y se comunicaban por medio de humo, banderas, en invierno de noche fogatas, y daban la alarma rápidamente. Y ahí viene la frase de hay moros en la costa, que es que estas costas estaban aguantando los piratas berberiscos, que se decía que si ibas de Gibraltar a Estepona, por la mañana podías dormir o amanecer al día siguiente en Marruecos, o sea, donde fuera. Y era muy cotizado el capturar gente para cobrar el rescate. Y estaban unos especialistas, que eran entre otros los trinitarios y los mercedarios, que se encargaban de ir a territorio musulmán, pagar los tributos y llevar todo el manejo, todo el control de esto. Y claro, vemos cómo se conforma en Palmones un paso, el paso que decía Pablo, de Algeciras, Gibraltar, antiquísimo. Vemos la torre, que formaba parte de un sistema y que no en vano está en Palmones. Vemos una población, unas actividades comerciales, el corcho, el carbón, la sal, la construcción naval, etcétera. Y vemos cómo se configura y se justifica una población. Aunque claro, las poblaciones tienen un destino muy suyo. Igual Palmones evoluciona, o hubiera evolucionado, y se hubiera convertido, es un poco lo que es el efecto Titanic, pero al revés. En el Titanic, demasiada velocidad, los hielos estaban más bajos de latitud que otros años, el primer oficial no hizo por lo visto la maniobra adecuada, no tenían prismáticos los vigías, lo unes todo, lo pones en línea recta y es la catástrofe. Bueno, eso al revés te puede justificar el éxito de una población. Cuando Palmones antes de la riada tenía esas posibilidades, era que allí corría el dinero. Ahora también corría el dinero en la línea. Y ya esa es otra historia. Otra historia. Se cambian esas facilidades para que corra el dinero y a lo mejor la población se viene abajo. O al contrario, se convierte ahora Palmones en un centro turístico, gastronómico, inaudito, y entonces la población tira para arriba. Las poblaciones están vivas. Y lo que hoy es una barriada, otro día en otro año puede ser una capital. Los barrios y Algeciras eran barriadas de San Roque y se convirtieron en dos poblaciones pujantes. Todo esto es motivo de hablar mucho y contar muchas Perdona, historias. Pablo, si necesita pañuelo, agua, lo que sea. Tengo aquí o agua o algo, aquí tiene. Es que los resfriados de este tiempo son terribles. Por lo menos son latosos, como yo digo. De ruta turística el otro día y hacía 7 grados cuando salí y 20 cuando llegué. Esos cambios de temperatura es lo que nos trae. Y me mató. Aquí ya. Una cosilla. En 1800 fue cuando se hizo el primer reparto de huertos y parcelas que dieron forma a la estructura actual moderna de lo que es Palmones ahora. Y tengo aquí un artículo de los archivos nuestros del instituto. En 1920, 55 edificaciones y 640 habitantes. Consta de una calle principal, calle real, una calle paralela al río, banda del río y varias transversales, Trafalgar, Plaza de la Iglesia y
Barronales. Es puerto habilitado para el embarque de frutos del país, con excepción de cereales, debiendo autorizar la documentación la aduana de Algeciras. Posterior al carbón y a la sal. También terminaron hace 100 años embarcando, bueno, cualquier tipo de fruto nuestro aquí en España. Hace 100 años todavía estaba activo el embarque del río Palmones. Yo lo que digo que cuando yo vaya a Palmones, que siempre lo digo y lo sabe la gente de allí, que es que yo adoro Palmones, sobre todo cuando coges esa curva y ya te ves las barquitas, el río, la bahía, pero muchas veces vamos por cuestiones de trabajo o para comer allí, que se come estupendamente, pero yo creo que a Palmones lo voy a mirar ya de otra manera, ¿eh? Ya no solo donde qué bien se come en Palmones, sino toda la historia que tiene Palmones y que era un poco desconocida hasta ahora para ti, ¿no, Carlos? No, pero para los demás. Yo es lo sí. que estoy aprendiendo ahora. Que iba a decir que hay un sitio desde la ribera de Palmones que, conforme se ve la marisma, parece un paisaje holandés. Parece una zona típica de los pantanos de Holanda, que estos que desecan y todo eso. Uh-huh. Es una cosa. Y quería preguntarle a Pablo, bueno, ya que nos estamos haciendo un cursillo acelerado de salinas, Sí. ¿por dónde empieza y por dónde termina el proceso? Imagino, marea alta, una vez al año, entra... No, una vez al año no, eso es constantemente. Se van por sistema de compuertas. En estas de Palmones, por ejemplo, se cogía el agua por el río Guadarranque, con las mareas altas, cuanto más altas, mejor. Y tú llenas ya lo que son los canales y los serpentines. Esos canales y serpentines van pasando de unos más anchos a más estrechos, para que se vaya la graduación salina vaya creciendo. De ahí pasa a unos canales paralelos ya a los tajos y a las naves, y a unos finitos que se llama, allí en Chiclana se llama La Madrid. Ese canal ya donde está ya el agua súper concentrada se llama La Madrid. No sé el origen de ese nombre. Y ahí, esa es la que se abre ya y se llena las naves, que son las esplanadas gigantes, donde ya se produce la sal, con unos 15 centímetros de agua aproximadamente. Sol y levante, y crece la sal sola. Para llegar a ese momento, ese sistema de evaporación de serpentines y canales hay que seguir rellenando por el sistema de compuertas. Entonces, por eso sigue continuamente abriendo las compuertas con las mareas altas, manteniéndolas en los serpentines sin que llegue a las naves, ¿vale? Para ir siguiendo llenando de agua y mandando a los canales pequeñitos, a los serpentines, para ir creciendo esa concentración de sal. Según en la climatología de cada año, esto es como en la cosecha, es como la agricultura, según el clima, se produce más, menos o más rápido o más lento. Entonces, una vez que recogen la primera producción, ya los canales y los serpentines están preparados para llenar de agua otra vez y arrancar una segunda producción. Tercera, una cuarta, hasta septiembre. Esto empieza aproximadamente en junio, hasta septiembre, que con las primeras lluvias se corta la producción, ya deja de producir y ya hay que prepararse para la temporada siguiente. Eso es resumidamente el proceso de elaboración. Las primeras lluvias disuelven y estropean la sal. Sí. Las primeras lluvias ya cortan la salinidad de los serpentines y ya no hay forma de recuperarlo, porque ya en septiembre no hay suficiente calor como para seguir produciendo. O sea, es un asunto de estación seca. Sí, claro. Seca en la bahía de Cádiz se produce más con levante, y aquí en las salinas de Palmones o las de Tarifa producían más componentes. Bravo. Un aspecto más en la cual el régimen de vientos influye, claro, y diferencia las dos bahías. Las dos bahías. Su las de distinto. aquí, como sabemos, aquí el poniente es caliente y seco, y en la bahía de Cádiz al revés. El caliente y seco es el levante. Todo esto son piezas de un puzzle que se van poniendo en lo que es la realidad comarcal, y la verdad yo estoy aprendiendo muchísimo. Y ahora vale, ya tenemos la sal puesta, El la agua. extracción. Llenamos el agua y Ahí. ya se cristaliza, ¿no? Se cristaliza
cristaliza la sal, que es muy bonito verlo, porque es como cuando se congela el agua, pues lo mismo. Bueno, la forma del agua es que la congelación es en estrella y la cristalización de la sal es en cubo. En cubo. Es en cubo. A no ser que sea ya alguna sal moderna, ¿no? Que es por obra de la mano del hombre, como la sal en escama, que eso ya es diferente, eso ya es industrial. Pero la cristalización natural de la sal es en pequeños cubos, diferentes tamaños, y se ve cómo se crece hacia arriba, y ya una vez que ya está completa la cristalización, pues se recoge. ¿Cómo se recoge? Hay diferentes formas de recogerla. Los antepasados eran como en el campo, con un rastrillo, una zoleta y ya hay sistemas más mecanizados, que es con arrastre, ¿no? O ya la industria grande con maquinaria. El arrastre es lo que puede arrastrar tierra también. No, el arrastre no. ¿No? El arrastre muy poquita, muy levemente, porque el arrastre manual. Va, manual. ¿Vale? Manual, ayudado en aquella época, hemos visto ahí con mulos o con burros, o ahora con un motorcito desde Tornos fuera. ¿Alguna vez se usaron tornos? Tornos ahora se utilizan. Pero cuando ya empezó mecánico, una vez que entró la industria, tornos hace 100 años, estos sin fin. Tornos para arrastrar y sin fin para trasladar la sal. Ahí vemos en esa fotografía los mulos de carga y los operarios con los rodillos. Eso se llama rodillo, y eso manualmente va arrastrando la sal de forma manual, poco a poco hacia la orilla. ¿Qué importancia tiene esto, Dios mío? Y en nuestra comarca, que igual hacemos un descorche, que bueno, hemos hecho un descorche. Esta era otra de las industrias que existía aquí. Una era el descorche y otra era la sal. Y ahora se hacen estos montículos. Sí, hay que dejar orear la sal. Antes de eso, para que entiendas por qué no se arrastra tierra o barro en la construcción. El cemento, ¿no? Cuando echas un suelo, antes de ponerlo echas una gatifa, ¿no? Que es una capa de cemento muy fina, ¿no? Pues los romanos hacían eso mucho antes con la sal, y hacemos eso con la nave totalmente seca, en la preparación durante el invierno, vacía de agua. La primera sal que se hace es una capita de agua muy fina. Cuando abres las compuertas, una vez que vas a empezar a producir, una capita de agua muy fina, se llena la nave con esa capita y se cristaliza muy rápido. Y eso se hace como un suelo duro, súper duro, de sal, un suelo de sal. Una vez que está seco, es cuando ya llenas para la primera producción. Y cuando ya está criada esa sal, la retiras con los rodillos o ahora con las maquinarias, pero el suelo de sal primero que se ha hecho está ahí, y entonces por eso no arrastras tierra. Genial. Despegas una de la otra. Eso me recuerda gastronomía. Cristaliza pequeñita y la grande cristaliza grande. Entonces son dos capas diferentes, de diferente cristalización, y es más fácil de arrastrar sin traerte la tierra y el suelo. Genial, hay que ver que cada cosa tiene su ciencia y su técnica y que cada cosa que se toca es un mundo. ¿Para cuándo una monografía? Para editarla en el instituto. Pues podemos plantearlo. Duro. Plantearlo. Ya estás tardando. Sí, bueno, ya lo he comentado con Eduardo. No sé, pero yo creo que Carlos y yo nos hemos quedado con esos pescaditos tan ricos que se quedan allí, ¿verdad? Y que además, mira, la lubina a la sal, y nunca mejor dicho, lo que podemos encontrar. Otra cosa de las que no he comentado antes, ahora que estamos hablando de esto, en los esteros, en el despesque. El despesque original, cuando lo hacemos allí con los trabajadores, no comercial, sino para nosotros, para repartirnos el pescado, para comerlo, que la nuestra es así, la nuestra no se vende. Es pues los trabajadores, los que se dedican al despesque, bueno, los que estamos fuera o lo que sea, nos dedicamos a preparar el almuerzo para después. Y lo típico es pues parte de ese pescado, y sobre todo los que no son comerciales, es carbón, ¿no? Leña de allí, las matas, la salicornia, que ahora se utiliza tanto en alta cocina, que se cría en las marismas, la hierba esta, la salicornia al carbón, y sal. Pescado se limpia, le quitamos las escamas, se le abren las branquias,
le llenamos las branquias de sal en el montón de sal y la echamos al carbón. Y esa es la comida del despesque. Mira, ya estas horas, Carlos. Ya va estas siendo horas. hora. Y pescadito fresco. Claro, y después de una jornada de trabajo está espectacular de bueno. Ya veo. Una pregunta, esto no tiene nada que ver realmente con la comarca. En Palmones no, en la Bahía de Cádiz se utilizaba un tipo de barca especial en la zona de las Salinas, que era el candray. Ya no queda ninguno, solamente hay fotos. Y en su momento tuvo que haber en Palmones algún tipo de barco, antes de vosotros, por supuesto, cuando no había carreteras y todo eso, para darle salida fácil también a la sal. Sí, tanto la sal como el carbón o otros productos, o también en los asedios. No recuerdo el nombre del barco, pero sobre todo para la armada que entraban a ese embarcadero, era un tipo de barco específico que sí podía acceder, porque los grandes no entraban, Claro. por el calado. Claro. Y transportaba a Cádiz u a otra zona esta mercancía a través de este tipo de barco, pero no recuerdo el nombre, lo tengo por ahí apuntado. Para mí es importantísimo, porque es que me apasiona el tema de los barcos. Bueno, eso y 48 temas más. Claro. Pero bueno, este es uno de ellos. No, apasiona en la historia, en la vida. Uno de ellos. Bueno, ahora en serio, Muy bien. que yo dirán, estaba por los pescaditos, que como bien dice Carlos, hemos aprendido muchísimo, Sí. de verdad, de la historia de Palmones, de este rinconcito en el que vivimos, porque la importancia se proyectaba fuera de aquí. O sea que Palmones era más de lo que se conoce ahora, ¿no? Y es bueno saberlo, es bueno conocer nuestra historia para querer más todavía a nuestra tierra. Y yo creo que Pablo, que siempre ha venido aquí a hablar de política, pues se habrá sentido muy cómodo hablando de la historia y de la historia de su familia, que bien conoce y que bien nos transmite, ¿no? No te vamos a llamar partidor al salinero, te seguiremos llamando Pablo, aunque es un orgullo Sí, para bueno, ti yo soy- de parte de tu familia. Claro. Y a mí me ha encantado conocer todo esto, pero por ese artículo que yo conseguí para saber un poquito, para tener información, creo que habrá que seguir hablando de Palmones, Carlos. Claro que Porque entre los astilleros, la persecución de los piratas, el asedio a Gibraltar, bueno, todo aquí hay una eso- historia. Todo eso, bueno, yo tengo un pequeño esquemita de la ruta que hice histórica de Palmones y tenemos ahí, bueno, bastantes apuntes y detalles desde la prehistoria hasta nuestros días. Así que cuando queráis la organizamos. Además, por lo que venía en el artículo, fueron muchos también los gibraltareños que se vinieron a Palmones, ¿no? Sí, en el a asedio de vivir. Gibraltar recibimos de todas partes, los que vinieron al asedio y los que Claro. llegaron de Gibraltar, igual que llegaron a los barrios y a San Roque y formaron esas ciudades, pues también en menor escala varias personas, varias familias pues recalaron en Palmones y se quedaron allí. Pues fíjate, Carlos, si hay para hablar de Palmones y de los barrios. Bueno, y para hablar de los barrios en conjunto, poder tratar, como hemos tratado ahora, distintos sectores y distintas poblaciones menores de los barrios, bueno, pues sería interesantísimo. Y no olvidemos Jucarrete, que siempre lo tenemos como asignatura pendiente. Yo siempre digo, a ver si te buscamos, Carlos, esos programas que se hicieron aquí de Cucarrete, con gente que vivió allí, que yo digo que esa es la verdadera historia, no la que otros escriben, sino las que ellos han vivido y nos han contado. Y con temas interesantes, tanto social, de ocio, de cultura, laboral, y todo esto siempre me acuerdo del paso atrás, ¿no? La Pues sí. cuchara y el paso atrás. Y a ver si te lo conseguimos para que los escuches, porque fueron una serie de programas que para mí fueron emocionantes. A veces gente muy mayor que vino, bueno, siempre lo decimos, con una vecina de Cucarrete, dijo, yo puedo, después estamos en alto, era mucha escalera, y Alberto dijo, sin problema, bajamos la radio abajo, y abajo lo hicimos. Qué bonito. Y son programas súper interesantes, y que es la historia real de Cucarrete, y la tenemos aquí en la radio. Eso es Pues hay importante. que sacarle partido. Pues sí.
Y quería avisar que estamos preparando en el Instituto de Estudios las segundas jornadas de etnología del campo de Gibraltar, que las primeras fueron un éxito hace 8.000 años en Jimena de la Frontera, y que estamos oscilando entre varias poblaciones para hacer las segundas. Y quería hacer un llamamiento a para que nos aclaremos. Eso de etnología suena terrible. Hablemos mejor de costumbres populares, cultura popular. ¿Y qué es la cultura popular? Pues desde el botijo a los refranes. Todo lo que estamos usando, todo lo que hemos aprendido de nuestras familias y que corre el riesgo de perderse. Hay cosas que muere la persona, igual que en etnología, costumbres populares. Cuando un instrumento deja de usarse y muere la última persona que sabe para qué servía, ese instrumento ya es arqueológico, ya entra en otro tipo de averiguaciones. Sin embargo, es etnológico cuando todavía alguien te dice, esto era una bolsita que se colgaba para coger caracoles y estaba anatomizada para que no te estorbara en lo alto de la sierra. Yo he visto cosas interesantísimas aquí, en la zona de Guadacorte y demás, ¿no? Como beber agua de un pozo profundo e inaccesible, un pozo pequeño. Se cogían unos juncos, se hacía una especie como de estribo de estos de montar a caballo, y ahora se hacía una tomiza, también con los juncos, se bajaba, y eso, y lo he visto usar, cogía el agua suficiente para poder coger un sorbito, y otra, y otra, y otra. Bueno, eso es absolutamente genial. Y eso, si no la persona que sabe hacerlo, yo esto lo vi en los años 60, y no tienes un ejemplar, y no un croquis y demás, se pierde por completo. Pues no dejemos perder nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Y ya no hablo más, que me enrollo mucho. Que nos vamos a tener que ir ya. Cada persona que recuerde algo, que sepa algo que puede considerar interesante, pues que se dirija aquí, claro, se dirija a la emisora y de su norte, de su dirección, y se contacta con ella. Y ya no acaparo más. No, si no vamos a tener que llevamos más de una hora, pero es que estamos tan a gusto siempre. Yo, lo que cuando hablamos con gente del pueblo, o el miércoles que tuvimos ocasión de estar con nuestra gente, yo siempre lo digo, los barrios tienen que avanzar, no se puede detener, pero que no se pierda nunca la esencia de pueblo. Cierto. Que eso es lo que tiene que conservar siempre. Y ahí están las costumbres, las tradiciones, todo lo que es popular. Y eso hay que conservarlo, y creo que los barrios se está conservando. Y si hay que trabajar un poquito más, pues se trabaja. Pero la esencia del pueblo es lo que tiene que permanecer, aunque es lógico que avancemos, nos desarrollemos y sigamos adelante. No nos podemos estancar, y por supuesto la historia hay que darla a conocer. Porque fíjate la sorpresa que nos hemos llevado hoy, por lo menos yo. Así que nosotros nos vamos a ir hasta dentro de 2 semanas y tenemos por aquí escritores, libros, eso es lo próximo. Y bueno, darle las gracias a Pablo, que fíjate todo lo que nos ha contado Carlos. Carlos se ha quedado hoy ya. Yo he aprendido mucho, realmente. Yo también. Y eso es bueno. Así que, como siempre, darte las gracias, Pablo, por tu historia, tu tiempo. Y nosotros en Panorama Comarcal estaremos dentro de 2 semanas. Pues ya se le ocurrirá a Carlos a quién va a traer o de lo que vamos a hablar. Sí, el problema no es buscar, hay tanto para elegir de temas. Ahora, encontrar las personas adecuadas que entiendan de cada tema, eso ya es lo difícil. Pues eso te toca a ti. Así que nos da la sorpresa dentro de 2 semanas. Pues muchas gracias y nos vemos aquí en Panorama Comarcal. Muchas gracias, muchas Pablo, gracias a ustedes. Y muchas gracias. Nos vemos. Gracias.